Bienvenidos a este nuevo video, eclipse del 29 de marzo. Y he querido titularlo Prepárate para reiniciar tu vida. Reiniciar tu vida. Y por supuesto, vamos a estar hablando de acá, de este famoso eclipse del 29 de marzo. Pero para poderlo entender, para poderle sacar el mejor provecho al eclipse y a este video, por supuesto, debo profundizar en qué tipo de eclipse es. ¿Por qué se considera un reinicio energético muy profundo? ¿Y cuál es el significado detrás de este eclipse? ¿A quiénes afecta este eclipse? Y esta pregunta es muy importante porque nosotros tenemos un promedio de 4, hay años que tenemos 5 eclipses, pero no todos los años tenemos esa gran oportunidad ni ese gran final. ¿Por qué? ¿A quiénes afecta? Es muy importante entenderlo. Y voy a finalizar hablando de Neptuno en Aries, porque considero que es muy importante para entender la oportunidad que tenemos aquí en adelante. Entonces, no se diga más. Eclipse. Cuando uno escucha la palabra eclipse, eclipse viene de la palabra eclipsar, que es no más que una desaparición, dependiendo del eclipse. En una ocasión desaparece la luz del sol y en el otro la luz de la luna. Uno podría decir que algo me abandona, algo se va. Y esa oportunidad es ni más ni menos que un reinicio energético. Es por eso que los eclipses son muy adorados, esperados y temidos por muchas personas. Pero sí o sí lo que es un llamado cósmico que te está impulsando a decir, Jaime, este es el momento. Y sí, ese momento no siempre es voluntario. Suele pasar que es un movimiento también involuntario. Pero lo que te está diciendo es, ¿qué es lo que tú necesitas soltar? ¿Qué es lo que necesitas que se eclipse para producir una transformación? Y el problema o la dificultad que puede traer un eclipse es que el eclipse es como un corrector de rumbo. Es como que me dice, Jaime, no es por aquí, realmente es por acá. Pero para que yo entienda el mensaje, yo, la vida, te ayudo. Y para que corrijas tu rumbo, hago que algo desaparezca y se eclipse. Dicho de otra forma, el destino, el que hago yo aquí y qué es lo que yo quiero, mi voluntad, se cruzan. Porque no siempre es lo que yo quiero, pero el destino es mucho más sabio. El ser humano no siempre está a disposición del cambio, ya que el miedo se produce a través de la incertidumbre y solemos posicionarnos en una comodidad. Y ahí es donde viene la ayuda del eclipse. Pero hay que entender muy bien, y bueno, y qué tipo de ayuda es la que vamos a recibir. Entonces, profundicemos un poco en qué tipo de eclipse es el eclipse de este 29 de marzo. Es un eclipse solar. Dicho de otra forma, aquí vemos representado al Sol, aquí vemos representada a la Luna y aquí la Tierra. Dicho de otra forma, la Luna se interpone entre la luz del sol y la tierra. Y como yo estoy posicionado aquí en la tierra, mi perspectiva es que el sol se eclipsa. Es un eclipse solar. Algo se interpone entre la luz y yo. Algo desaparece, algo se eclipsa. Pero, ¿qué es ese algo? Y para entender el algo, hay que saber que existen tres tipos de eclipses. Por un lado, tenemos el eclipse solar total, el eclipse solar parcial y el eclipse solar anular. Yo siempre lo pongo en tres palabras porque me parece que es la mejor forma de definirlos. Cuando es un eclipse solar total, la luz desaparece totalmente.
casi siempre me toma por sorpresa. Algo acontece en mi vida que yo no esperaba y se eclipsa de una forma total y muchas veces repentina. Como que no lo vi venir, no sé qué pasó. El eclipse solar parcial es una oportunidad porque la luz no se desvanece totalmente, sino me está dando una oportunidad la vida que me impulsa a ir al cambio. Entonces, esa oportunidad, el eclipse solar parcial, no me toma a mí por sorpresa. Lo otro es un eclipse solar anular. Y anular es un indicio. Es como cuando yo me levanto y miro por mi ventana y digo, wow, el cielo está nublado. Parece que va a llover. Eso no quiere decir que en este momento esté lloviendo, sino que en este momento todos los indicios apuntan a esa lluvia. Y en mí está cómo tomo yo esa información. Salgo abrigado, salgo en camiseta, salgo con sombrilla o simplemente la ignoro. Entonces, en la primera me toma por sorpresa. Tal vez voy en la calle y sin esperarlo empezó a llover. En este momento hay una oportunidad. Yo no solamente lo veo porque ya está lloviznando muy suave, pero hay una oportunidad de reaccionar a ese cambio. Y el indicio es algo que me dice, pero no necesariamente voy a tomar como cartas en el asunto. ¿Ok? Entonces, este 29 de marzo tendremos un eclipse anular. Eso quiere decir que el sol, la luz, no se eclipsa totalmente, lo que para mí se define como una oportunidad, porque no me va a tomar por sorpresa, sino me está dando esa luz para que yo de forma voluntaria me vaya hacia el cambio, hacia ese movimiento, ¿ok? Importantísimo entenderlo. Entonces ya sabemos que el eclipse es anular, o sea que tenemos una oportunidad. ¿Qué tipo de oportunidad? Mira, importantísima entender que esa oportunidad siempre será un reinicio energético, sobre todo en esta ocasión. ¿Por qué? Porque este eclipse se da en el signo de Aries. Aries, el primer signo del zodiaco. Y sí, como lo dije anteriormente, no siempre será voluntario, desafortunadamente, pero la vida es mucho más sabia de lo que soy yo. Entonces, hay que entender que hay una corrección de destino. El nodo es un eclipse que está en el nodo norte, me está diciendo yo lo hago por tu bien, algo que se considera en la mística como karmático, una corrección de rumbo, algo que me dice de acuerdo a lo que tú escribiste antes, en este momento yo te ayudo. El nodo sur, si fuera eso de nodo sur, me diría es, Jaime, tiene que ver con lo que yo traigo y no hacia dónde voy como el nodo norte, no es lo que yo necesito. Así que el equilibrio de un eclipse es poder entender de dónde vengo y para dónde voy. De dónde vengo hablando del nodo sur y de dónde voy hablando del nodo norte, de los nodos que están en mi carta. Pero en esta ocasión el eclipse es en conjunción lejana, por eso no es total, al nodo norte. Entonces, el equilibrio del pasado, del equilibrio con lo que yo voy a ver, lo que yo puedo esperar. Así que vamos a profundizar en el eclipse. Como lo decía, es un eclipse parcial. Y es tan parcial y es tan curioso este eclipse que el nodo norte se encuentra aquí en el signo de Piscis, el último signo del zodiaco. Y, la conjunción, la luna nueva, sol y luna, van a estar en Aries a 8 grados. Quiere decir que el nodo me habla de Piscis y el eclipse me habla de Aries. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, vamos a ir por partes. Recuerda que para mí la astrología siempre es como armar un rompecabezas. Todos los indicios me hablan y vamos a hablar de los dos principales.
Primero que todo, Aries, primer signo del zodiaco, signo de fuego, es un signo que no le tiene miedo al impulso, a ir hacia adelante, a tomar acción. Es el guerrero del zodiaco. Yo no le tengo miedo, yo emprendo, porque dentro de mí hay mucha valentía. Y seamos honestos, Aries es muy individual y eso puede ser un muy buen aspecto de ellos. Yo no le tengo miedo, yo voy a ir con valentía y yo impulso, o sea, es un inicio. Pero por otro lado, la oportunidad, y hablo de la oportunidad es, ¿y yo qué puedo hacer con esa energía que está exaltada en el primer signo del zodiaco? Sin duda, todo lo que tiene que ver con iniciar proyectos, todo lo que tiene que ver con romper viejas limitaciones. Sobre todo esa me llama mucho la atención y ya te lo voy a explicar, pero ten en mente que el nodo norte está en Piscis, muy importante. Y Aries siempre será la oportunidad de ser ese gran guerrero. Dicho de otra forma, de activar mi poder interior. Es como que estoy listo. ¿Listo para qué? Depende mucho de las casas. Pero antes de contarte, debes o no debes olvidar, dicho de otra forma, que el nodo norte está en un signo diferente a Aries, está en Piscis, están cerca, pero en diferentes signos. Entonces, Piscis es ya el área, el signo donde hay mucha emoción, donde hay mucho emociones que no siempre se dejan ver. Muchas veces están ocultas, están muy profundas. Entonces, el mensaje del eclipse es, antes de que te vayas como un Aries, decidido a emprender, decidido a empezar, decidido a guerrear, decidido a independizarte, no debes olvidar qué es lo que se esconde de una forma profunda. Así que antes de avanzar es importante resolver eso que te ancla, eso que está profundo, eso emocional que evita que comencemos de una forma muy ariana, decidida. Así que todas esas evasiones, todos esos miedos, todo ese victimismo, eso de echarle la culpa al mundo, al presidente, al gobierno, al partido político, a la religión, no, a mi marido, a mis hijos, hay que salir de esto víctima, hay que dejar el miedo y hay que dejar de evadir mi responsabilidad. Muy importante. Así que, ¿a quiénes afecta este eclipse? Por cierto, me va a volver una imagen. Em, Miren que este eclipse está en trígono, lo que se considera como un ángulo armónico a Marte y está el nodo norte en trígono a Marte. ¿Por qué es importante? Porque Marte es el planeta regente de Aries. Así que vamos a ver muchos emprendimientos que van con mucha decisión, trabajados desde casa, desde Cáncer. Muy, pero muy bueno para emprendedores. Pero ¿a quiénes realmente afecta? ¿A quiénes son realmente los que uno dice, wow, estas y estas personas? Y aquí te voy a decir algo que no es que sea una contradicción, porque nos afecta a todos en mayor o en menor medida. ¿Por qué? Porque todos tenemos la casa Aries, todos tenemos un pedacito de Aries en algún lugar de nuestra rueda zodiacal. Quiere decir que nos afecta a todos en diferentes medidas. ¿Y cuáles son las medidas para saber qué tan importante es para mí este eclipse? Primero que todo, los eclipses
toman mucha relevancia cuando empiezan a estar aspectados, y aspectados, entiéndase, que hayan ángulos al eclipse, ángulos que pueden ser conjunciones, trígonos, cuadraturas u oposiciones. Así que si el eclipse está aspectado a tu sol, este eclipse es relevante para ti. Si el eclipse está aspectado a algún punto importante de tu carta, es importante para ti. Y Jaime, ¿y qué es importante en la carta? Cuando hablo de importancia, estoy hablando del ascendente, del descendente, del fondo cielo o del medio cielo. Eso nos diría que es importante para ti. Y cuando el eclipse está aspectado a planetas natales, porque ahí cambia el mensaje. Si eres de las personas que quiere aprender a interpretar no solamente este eclipse, sino los eclipses en general, yo te invito a que tomes parte en uno de mis cursos de eclipses. Te voy a dejar el link aquí debajo, donde enseño no solamente a interpretar este eclipse, sino cualquier eclipse sobre tu carta natal. Así que si eres un curioso, acá debajo te dejo el link. Volvamos acá. Si uno de los partes más importantes es entender si el eclipse me afecta, voy a nombrar a las personas que más les va a afectar este eclipse, o sea, los que tienen la mayor oportunidad. Y antes de que los nombre, recuerda, el ser humano muchas veces se le dificulta el cambio. Pero eso no quiere decir que sea malo el cambio. Y conozco muchas personas que viven situaciones que ellos perciben en un comienzo como algo malo. Por ejemplo, un divorcio, un despido laboral, una quiebra económica. Pero a raíz de esa situación conocen el amor de su vida. Empiezan el emprendimiento de su vida, un cambio en la salud y mejoran tanto que empiezan a tener esa salud que siempre han deseado. Como no queremos el cambio, la vida nos dice, Jaime, ven, yo te ayudo. ¿A quiénes afecta principalmente? Estamos hablando de las personas. El eclipse se está dando o afecta los grados 3 al 3. Se da más o menos en el grado 8 de Aries, lo que quiere decir que si tengo un rango de 5 grados antes y 5 grados después, estamos hablando de las personas que nacen entre los grados 3 y 13 de los signos Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Y voy a decir las fechas, porque me lo preguntaron mucho en el último video que hice. Los arianos, estaríamos hablando que las personas que nacieron entre el 24 de marzo y el 3 de abril, o sea, los que nacen en esta franja, nacen con el sol acá. Lo que quiere decir que el eclipse se está dando en conjunción a su sol natal. Cáncer. Puntualmente las personas que nacieron entre el 25 de junio y 6 de julio. 25 de junio, 6 de julio. ¿Qué quiere decir? Que el eclipse se está dando en una cuadratura a su sol natal. Libra, entre el 27 de septiembre y el 7 de octubre. Lo que quiere decir que el eclipse se está dando en oposición a su sol natal. Capricornio, entre el 25 de diciembre y el 4 de enero. Las personas que nacieron en esa fecha, lo repito, 25 de diciembre y 4 de enero, lo que quiere decir que el eclipse se da en cuadratura a su sol natal. Esas serían las personas. Por supuesto, hay personas que están muy bien aspectadas, que son los Virgos, que también tienen el sol entre el 3 y el 13, y los Sagitarios son entre 3 y 13. Revisa si tú eres una de esas personas, porque eso es un indicador muy fiable de que no solamente es una oportunidad, sino es mucho oportunidad con suerte. Aquí hay una oportunidad que a veces no se ve como una oportunidad al principio. Reflexiona. Esto es algo que pasa mucho. De hecho, una clienta que estoy seguro que va a ver este video me escribió hace unos días y me dice, Jaime, tengo miedo.
porque descubrí que en el año 2026 voy a tener un eclipse en conjunción a mi sol. Tengo miedo. Mira, la astrología no es para tener miedo. Con astrología no nos debemos asustar. Debemos es utilizar la información. Dicho de otra forma, si yo miro el estado del tiempo para mañana y mañana va a llover, yo no me asusto, yo me preparo. Si mañana es un día caluroso, yo no me asusto, yo me preparo. Así que la astrología nunca será para tener miedo. Nunca. Si la vida me está diciendo es momento de que algo se eclipse, es un momento de un cambio, qué mejor que empezar a hacer ese cambio desde la parte consciente y no esperar a que la vida te empuje. Así que si tú eres una de las personas, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, de las fechas que mencioné, Jaime, ¿qué debo hacer? Importantísimo. Primero que todo, revisa en qué casas cae el eclipse, porque hay un mensaje, es una oportunidad, pero en qué área de mi vida se está dando la oportunidad, eso depende de la casa en que caiga el eclipse. Es una oportunidad para trabajar bloqueos, miedos y lealtades. No olvidemos, lealtades sobre todo, no olvidemos que el nodo norte está en Piscis. Así que hay que trabajar de una forma profunda. Y si viendo este video dices, Jaime, pero ¿cómo hago? ¿Cómo es eso de ir a terapia? ¿Cómo lo puedo yo trabajar? O tal vez tienes una duda y quieres que revisemos tu carta astrológica. Este es un muy buen momento para trabajar en ti. Si tienes dudas o preguntas, te invito a que me escribas a este número que es mi WhatsApp y alguien de mi equipo o yo mismo te estaré contestando para que agendemos una llamada y te pueda explicar cómo podríamos trabajar en ti. Así que nada de miedo, nada de nervios. Pregúntate mejor cómo vas a aprovechar esa oportunidad. ¿Ok? Para cerrar, ¿y por qué voy a cerrar de esta forma? Es importante entender que vamos a tener un acontecimiento un día después. O sea, cuando ya la puerta está abierta, eso es otra cosa. Los eclipses son como puertas. Y claro, hay momentos donde la puerta se abre muy grande y otras donde se va cerrando. Así esté abierta, ya no está tan abierta. Así que no es lo que me va a pasar este sábado. Esta puerta ya se abrió hace un tiempo. Existen astrólogos que dicen que 6 meses, 6 para adelante, para mí me parece un rango de tiempo muy amplio. Sí, decir que esta puerta está abierta, no estoy mintiendo. Decir que esta puerta no está, que no es, perdón, que esta puerta no está cerrada, no estoy mintiendo. Decir que esta puerta no está cerrada, no estoy mintiendo. Pero los momentos más importantes son aproximadamente mes y medio antes de la fecha y mes y medio después de la fecha. Es ese momento de gran oportunidad. Ya después seguirá estando abierta, pero cada vez se va a ir cerrando más. Importantísimo. Volvamos a la parte de Neptuno. Neptuno va a entrar en Aries prácticamente un par de horas después del eclipse. Quiere decir que cuando la puerta está muy abierta, hay un cambio que si no existiera nada más en el espacio, yo diría que es un cambio generacional, porque Neptuno es un planeta transpersonal. Transpersonal, lento. Y lento en la astrología significa importante. Para explicártelo, dura 165 años antes de que regrese a Piscis. O sea, demoró 165 años para volver a entrar a Aries. Y Neptuno es un astro que, lo voy a decir de forma honesta, no es fácil interpretar, porque aunque todos los planetas tienen luz y sombra, Neptuno es el astro de la confusión. Tiene una luz impresionante y tiene una sombra igual de impresionante. Cuando hablamos de sombra, estamos hablando rápidamente de violencia, destrucción, confusión, droga. Las personas que viven en un mundo
irreal que solamente existe en su mente. Eso al extremo puede ser un problema, la locura. Cuando estamos hablando del otro extremo de Neptuno, estaríamos hablando de la luz de Neptuno. Estaríamos hablando de, es una oportunidad, Aries, para la sombra y para la luz, para volver a empezar con una realidad que aunque parezca una fantasía, puede ser verdad. O sea, es el momento de los sueños, de la ilusión, de desarrollar nuevas creencias, de desarrollar algo llamado fe. Cuando Neptuno vibra alto, es el gran poeta, el gran artista, el mundo fantasioso, pero real. Dicho de otra forma, no sé si has tenido la oportunidad de visitar tal vez un país o una ciudad donde tú dices, es que es una fantasía. No sé para ti puede ser un lugar muy colonial, una fantasía, o un país como Suiza, o un país como Mónaco, o una ciudad como una fantasía. Pero puede ser el gran momento de entrar ahí, o la gran sombra de la confusión. Vivir en una fantasía, casi siempre ayudado por drogas, de un mundo que no es cierto. Entonces, miremos un poquito como la historia para poder entender qué pasó la última vez que estuvo Neptuno en Aries. Y la última vez que entró Neptuno a Aries fue aproximadamente por 1861. Neptuno en Aries. em, Aries es muy explosivo, es un signo de fuego, indiscutiblemente tiene que ver con algo de violencia, tiene que ver con emprendimiento, tiene que ver con guerra, tiene que ver con avance, tiene que ver con esos dos extremos. Pero Neptuno habrá que ver en qué tonalidad vibra. Por un lado, en 1861 tuvimos la Guerra Civil Estadounidense. Ninguna guerra es buena, ninguna. Pero todas traen una consecuencia. Te lo dejo a ti. ¿Qué trajo? Y si lo ves como bueno, el haber pasado por una guerra para obtener algo más. Entonces, en la Guerra Civil Estadounidense es un gran conflicto interno que redefinió la nación. Y para las personas que no lo saben, este conflicto, esta guerra abolió la esclavitud. Si yo me paro en el punto de que abolir la esclavitud, perfectamente, lo digo, lo comparto, muy bueno. Pero para poder crear esa libertad, se tuvo que atravesar una guerra, un conflicto que llevó a muchos muertos. Que el fin, la causa, uno justifique el otro, podemos tener puntos de vista diferentes, pero como digo, el ser humano no cambia de forma libre, no se para un día y dice, voy a abolir la esclavitud. Y todo el mundo va a decir, estamos de acuerdo. No, por muy bueno que sea. Entonces enfrentamos momentos que aunque haya decisiones difíciles de tomar, habrá muchas personas en contra, lo cual la tendencia es hacia conflictos. Dinamita en 1867. Dime si algo no habla más de Aries y esa necesidad neptuniana, la dinamita. Entonces, ¿cómo lo veo yo como una oportunidad? De la misma forma que para mí como terapeuta, no importa la situación, estoy seguro que algo bueno le podemos sacar a lo que viene. Así que desde el punto de vista de Neptuno y desde el punto de vista de Aries, de comenzar es un muy buen momento para vibrar alto con Neptuno y empezar buenos y nuevos caminos espirituales, muy neptunianos. Desarrollar un liderazgo muy ariano, pero al mismo tiempo muy compasivo, muy empático. Muy bueno también para poder entender en qué momento estoy viviendo en un Neptuno muy ilusorio y empiece a caer en algo mucho más tangible, en algo mucho más viable desde mi perspectiva. Así que es un muy buen momento para romper ilusiones. No solamente limitantes porque sean malas, sino limitantes porque se alejan de una realidad.
integrar la pasión y la espiritualidad. Neptuno es muy espiritual y Aries es muy pasional. Y muchas veces esos dos pueden estar como en un rifi-rafe entre las dos energías. Hay que tener mucho cuidado si Neptuno y Aries empiezan a vibrar en tonalidades que son bajas. ¿Por qué? Porque podemos ver no solamente a nivel personal, sino sobre todo a nivel mundial, cómo la violencia extrema se va o se asocia al consumo de drogas. Creo que eso es algo, como yo digo, la puerta no se abre ya el sábado, sino esto, Neptuno ya ha hecho ese para allá voy. Para allá voy y Donald Trump está haciendo una lucha para algunos desmedida, para otros violenta con la droga. Tú lo puedes decir como que es muy violenta, otros podrían decir, pero es muy buena. Eso es una forma de interpretar tuya la realidad. Lo que sí es que se pueden asociar las dos. Neptuno es el astro por excelencia de la religión. Y cuando Neptuno y Aries se juntan, puede haber muchas diferencias de tintes ideológicos, cosa que no es nada raro que pueda escalar sobre todo en el Medio Oriente, donde haya tanto fanatismo, tanto amor por la religión, mm, tanta, ¿cómo decirlo? Está ciego por la religión, ciego, y la defiendes a muerte. Y cuando hablo de ese Neptuno que defiende ideales, no solamente me voy a meter en el ámbito de la religión, también me voy a meter en el ámbito de la política. Los políticos son seres humanos, humanos, de carne y hueso, y venimos en esa tendencia de irnos a extremos, como mi Dios, mi Alá, mi Jesús, mi... Estamos en un momento que hay que tener mucho cuidado con el extremismo, sobre todo porque tenemos un año que es ascendente Géminis, con Júpiter en el ascendente. Las redes sociales nos van a bombardear como nunca para hacernos cambiar y vendernos su forma de ver una realidad. Así que, por favor, los extremismos hay que tener mucho cuidado con eso. Esos grandes también dioses, ídolos políticos, antiguos sobre todo, el pueblo les va a perder la fe. Urano también está próximamente a cambiar de signo. Así que no es de extrañar que esos grandes símbolos, esos grandes sistemas estén a punto de tambalearse de una forma muy fuerte. Hay que tener cuidado, no con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no la para nadie, punto. Te lo he dicho, yo lo vengo diciendo desde videos anteriores, no la va a parar nadie. Pero lo que sí hay que tener cuidado es con el miedo a la inteligencia. Nunca debemos olvidar que los que programamos la inteligencia somos nosotros, los humanos. Así que hay que tener cuidado y no hay que tenerle miedo. Por el contrario, hay que ver para dónde va la sociedad. Y si quieres saber un poco, también tengo por ahí un video, revísalo porque estoy hablando de para dónde vamos. Quita el miedo, quita el tenemos que regular, quita el tenemos que controlar y más bien plantea en la posición donde tengo yo que moverme, porque el mundo va para allá. Los enfrentamientos dogmáticos, como lo dije anteriormente, mi equipo de fútbol, mi país, mi cultura, mi religión, mi partido político, mi... No, pensemos, no pongamos como dioses a seres humanos, dioses inmaculados, perfectos, que nada tiene que ver con la realidad. Y bueno, no les quito más tiempo. Primero que todo y como último, les quiero dar las gracias a este video. El eclipse del 29 de marzo es una gran oportunidad. Si quieres aprovecharla o quieres trabajar en ti mismo, ponte en contacto conmigo. Por favor, trabaja en ti. Deja de mirar afuera. Trabaja hacia adentro.
Nos vemos en el próximo video. Y si te gustó este video, por favor, ponle dedito para arriba, suscríbete a mi canal y si sabes de alguien que le puede interesar, ¿por qué no contarle de mí? Un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!